Desde el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED nos proponen conocer la situación actual de Haití cuando se cumplen 7 años del terremoto. Este país caribeño es el más pobre del continente americano y uno de los más desfavorecidos del mundo. Además, Haití es el tercer país más afectado por eventos climáticos. Hoy vamos a conocer una interesante investigación realizada por un invitado que acompaña a la profesora de Antropología de la UNED, Traude Müller-Seiter. Buenos días, me llamo Traude Müller-Seiter del Departamento de Antropología y hoy tengo el placer de saludar aquí en el espacio a Javier Herrera. Javier es doctor en Economía, director de investigación del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo en Francia y ha llevado a cabo un estudio sobre el impacto del terremoto que ocurrió en Haití en enero 2010. Buenos días, Javier. Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Puedes relatarnos cómo su institución y tú en particular te has implicado en este estudio de impacto del terremoto en Haití? Bueno, como ustedes saben, el terremoto en Haití ocurrió el 12 de enero de 2010. Fue un terremoto de fuerte magnitud, de 7 puntos a 7.3. Es un terremoto que causó una vasta destrucción y que motivó también una movilización importante de la comunidad internacional. Y en el caso de Francia, hubo también una iniciativa de parte de la Agencia Nacional de Investigación para financiar un proyecto de evaluación de impacto de este terremoto luego del periodo de urgencia. Y es así que nosotros en mi institución respondimos a ese llamado a proyectos, concursamos y obtuvimos ese financiamiento. Y al implementarlo, nosotros ya nos asociamos con diversas instituciones. En este caso, a lo mejor para los oyentes sería interesante las instituciones que estaban implicados en todo este proyecto, o digamos que no solamente vuestro proyecto, sino cómo coincidían diferentes proyectos allí en Haití. A lo mejor puedes... Sí. Bueno, hubieron muchas iniciativas luego del terremoto, iniciativas de parte de organismos en general privados y ONG que intentaron hacer una evaluación de las primeras necesidades de la población luego del terremoto, pero sin embargo no existía ninguna evaluación, digamos, seria en el sentido de representativa de la población de las consecuencias del sismo, y lo otro es que una evaluación de tal tipo necesitaba, por un lado, competencias técnicas, pero también un fuerte financiamiento para llevar a cabo una encuesta de dimensión nacional. Entonces, nosotros evidentemente nos asociamos con instituciones haitianas, que son los primeros usuarios del estudio, en particular el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadística, por un lado, pero también fuimos solicitados por el Banco Mundial para ampliar nuestro estudio para llevar a una dimensión nacional y a una encuesta nacional. Es así que 3 instituciones participamos, cada una con objetivos distintos, en el sentido de que para las autoridades haitianas lo que importaba sobre todo eran las conclusiones del estudio en términos de implicancias para políticas públicas, mientras que para el Banco Mundial era necesaria esa encuesta en la medida en que Haití era un hueco negro, por así decirlo, en el panorama de indicadores sociales, a pesar de que Haití es un país el más pobre de todo el hemisferio occidental. El Banco Mundial no disponía para este país de ningún indicador sobre condiciones de vida, en particular de pobreza, mientras que para nosotros, en tanto que institución de investigación, era importante conocer el impacto a mediano término, digamos, a mediano plazo, de un terremoto. Y cabe mencionar que ningún estudio había existido al respecto en los países en desarrollo. Si dices eso, ¿qué desafíos planteó esta investigación del impacto del terremoto? ¿Puedes hablar un poco de números, si es posible?
Sí, bueno, los desafíos fueron inmensos en la medida en que la preparación de esta encuesta ocurre en un contexto, como ustedes saben, de destrucción masiva de viviendas, de daños considerables en términos de muertos en la población. Hay que saber que este terremoto afectó directamente la capital de Haití, donde vive 1 de cada 5 habitantes del país. Fue un epicentro que también estuvo muy cercano. Entonces eso planteó varios desafíos muy importantes. El primero de ellos es de que nosotros teníamos la intención de hacer una encuesta a hogares y la primera constatación que uno tenía yendo sobre el terreno es de que en julio de 2010, acuérdense que el terremoto fue el 12 de enero, en julio de 2010 había cerca de 1,5 millones de personas en los campos de refugiados. Eso significa que casi la mitad del área metropolitana estaba en campos de refugiados y no en sus hogares, lo cual plantea un problema para ubicarlos porque eran campos espontáneos. Entonces, para ello se necesitó imágenes satelitales que fueron puestas a disposición por las autoridades francesas, en este caso, de muy alta resolución, una resolución de 50 centímetros, lo cual, por un lado, permitió identificar los lugares donde estaban esos campos y permitió también identificar el número de personas en esos campos, puesto que fueron refugiados que estaban bajo carpas y esas carpas podían contarse en unas imágenes satélites de esa dimensión. El otro desafío evidente es de que no había ningún censo actual, digamos, actualizado de las viviendas de la población, por la simple razón de que muchas viviendas fueron destruidas y que hubo que levantar un nuevo tipo de encuestas. Y lo otro es de que evidentemente para evaluar un impacto se necesita un antes y un después. Por suerte nosotros ya habíamos en nuestra institución llevado a cabo una encuesta anterior en el año 2009 y esto permitió luego tener una nueva fotografía para poder comparar qué había cambiado. Quería preguntarte una cosa porque eso a lo mejor para nuestros oyentes que estudian antropología o están interesados en esto, también es interesante cómo se desarrolla el trabajo de campo en una situación así. Como dices, es que si la gente está ubicado en carpas, ¿cómo de fiables son las informaciones y cómo se cuantifica? Claro, primero aseguramos la representatividad, ¿no? Como mencioné anteriormente, para hacer lo que se llama un plan de muestreo se necesita conocer el universo y para ello usamos las imágenes satelitales y luego hicimos una zonificación de los campos segmentándolos en tamaños idénticos porque los campos no eran del mismo tamaño. Teníamos el campo de Marte que había más de 20,000 personas y en otros teníamos alrededor de 3,000, 2,000. Entonces eso fue el primer desafío. Pero el desafío más importante era llevar a cabo en sí misma la encuesta, ¿no? Más allá de las dificultades materiales de la circulación en la ciudad en que había muchos escombros por todos lados, está el mismo problema ligado por un lado a el despliegue de la encuesta, en donde sabemos de que es un país, Haití, en donde hay muy poco nivel de educación, es una deficiencia muy grande en términos de los servicios de educación. El 60% de los haitianos no habían sobrepasado el nivel de escolaridad primaria, ¿no? Lo cual plantea una dificultad para poder asegurar una calidad en la información. Entonces, para ello diseñamos un cuestionario en creol, es decir, la lengua local, sabiendo que no todos habían tenido acceso a una educación en francés. Y por otro lado, entrenamos a encuestadores, una centena de encuestadores, al manejo de tablets, en donde el cuestionario estaba en una programación en donde las preguntas habían sido programadas informáticamente de suerte a asegurar su coherencia lógica, ¿no? Entonces, y lo otro es que esa programación en tablet y recojo de información informática con transmisión de datos a través de las redes nos permitió tratar en tiempo real la encuesta y en particular controlar la calidad de la investigación. Bueno, y en total, ¿cuánto tiempo duró este proyecto? Bueno, ¿Vuestro proyecto? El proyecto duró bastante tiempo, digamos, la encuesta fue hecha en 2012, hubo todo un periodo de preparación de cuestionarios, pruebas pilotos, formación de encuestadores, como dije, pero también un tiempo necesario de coordinación entre las distintas organizaciones que tenían distintos objetivos, como mencioné anteriormente.
Y la encuesta y digamos, todo el trabajo de campo duró alrededor de un año y unos 6, 7 meses igualmente la producción de un informe y su difusión. Hay que resaltar de que este informe, como fue elaborado en colaboración con las autoridades haitianas, se convirtió en el informe oficial de la evaluación de impacto y por consiguiente es un informe que compromete y comprometió a las autoridades haitianas a tomar acciones al respecto y también tomar las lecciones de la ayuda internacional y nacional que fue desplegada luego del terremoto. Y para vosotros, los principales resultados de este proyecto, eso me interesa y luego también me interesa cómo era la cooperación con los otros proyectos en situ. Bueno, digamos el principal resultado, yo diría, y quizás es una también lección para muchas otras situaciones similares, ¿no? Mencioné de que, curiosamente, a pesar de que los catástrofes naturales son ahora fenómenos cada vez más recurrentes, y Haití es justamente uno de los países más expuestos a ese tipo de catástrofes, vemos de que cada año hay ciclones y inundaciones, etcétera. El principal resultado fue que el sismo, el terremoto, a pesar de que es un fenómeno natural, pero la catástrofe en sí es una consecuencia de las fuertes desigualdades y vulnerabilidades sociales que fueron amplificadas, ¿no?, por el efecto del terremoto y particularmente para la población más pobre, ¿no? Doy un simple ejemplo de esta vulnerabilidad y es de que es evidente que en las zonas de mayor intensidad del sismo el impacto de destrucción fue mayor en las poblaciones con viviendas más vulnerables que para aquellas que no tenían viviendas vulnerables, pero más interesante aún es de que en las zonas en donde el impacto fue, digamos, el movimiento sísmico fue menor, la destrucción de las viviendas precarias fue mayor que la destrucción que ocurrió en las viviendas no precarias en las zonas de mayor intensidad del sismo, ¿no? Y lo cual justamente revela de que hay una vulnerabilidad social y que no es el terremoto en sí lo que mata son las viviendas precarias en donde reside la población. Ese fue uno de los resultados importantes. El segundo, digamos, en términos socioeconómicos, es de que en términos de las estrategias de la población, lo que encontramos es de que la mayor parte de la población afectada no se encontraba en los campos de refugiados, sino más bien en otros hogares, lo cual significa de que los mecanismos de solidaridad de la población fueron muy importantes y que al mismo tiempo eso lo hicieron invisibles de la ayuda nacional e internacional, ¿no? Es una primera lección. Eso es un aspecto muy interesante, ¿no? Que las redes sociales en esa parte de la población todavía amortiguan, digamos, situaciones de extrema gravedad, ¿no? Claro, lo que hay que resaltar también que Haití es un país desde el punto de vista institucional muy frágil, ¿no? La presencia del Estado es prácticamente mínima, ¿no? Representa apenas 3% del total de la población ocupada en las zonas urbanas, es decir, prácticamente para efectos prácticos el Estado no existe. Y es la propia población la que se toma en cargo. Hay que recordar, por ejemplo, que la mitad de la población de Haití recibe remesas del exterior. Eso es uno de los mecanismos ya tradicionales de ayuda entre la población. La otra pregunta que te hice antes en relación con las otras grandes organizaciones, ¿cómo era la experiencia de compartir el terreno? Bueno, por un lado, otros organismos internacionales estaban desplegando también ayuda o estudios, entonces hubo una coordinación entre los organismos, ¿no? En particular con UNICEF, que necesitaba también evaluar el impacto en términos de la asistencia escolar y nosotros. Entonces, una parte de las bases que sirvieron para constituir una encuesta nacional fueron comunes, fueron compartidas, ¿no? Entonces eso implicó una cierta coordinación. Y lo mismo también un intercambio de resultados. Por ejemplo, nosotros observamos de que aparentemente las condiciones de mercado de trabajo habían mejorado, el desempleo disminuyó, la tasa de actividad aumentó, pero esto resultaba en realidad, una vez mirado de cerca,
en realidad ocultaba una vulnerabilidad más, y es de que esta disminución del desempleo, de incremento de tasa de actividad, fue más bien concentrado en población en edad escolar, ¿no? Lo cual significa de que hubo mayor intensidad de trabajo de niños y de adolescentes, y por consiguiente esto fue en detrimento de los niveles de educación ya bastante bajos de la población. Y cuando has escuchado últimamente, había otra vez de nuevo un terremoto en Haití, que se viene a la cabeza cuando uno ha trabajado en una situación de tanto tiempo y sobre todo viendo el panorama real que la mayoría no sabemos, ¿no? Entonces, sí, como decía, curiosamente no existen estudios sobre el impacto de catástrofes mayores, ¿no? Hemos visto en Indonesia, incluso en Estados Unidos, el huracán Katrina provocó enormes desgracias, ¿no? Pero no existía una metodología adecuada para la evaluación de estos impactos, y no había muchos estudios empíricos más allá de estudios muy locales, ¿no? Entonces nuestra metodología que tuvimos que inventar y desarrollar teniendo en cuenta las especificidades de Haití es una metodología que puede ser transpuesta a otras circunstancias, ¿no? Entonces eso creo que también fue uno de los puntos importantes. El otro es que mencioné anteriormente, es decir, Haití es un país muy expuesto a catástrofes naturales, pero también a catástrofes sociales. Recuerden que ustedes que en octubre de 2010 hubo una epidemia de cólera que provocó 5.000 muertos, lo cual también es algo que vino a agravar la situación ya precaria. Es decir, en realidad en Haití ya existía o preexistía una situación de muy alta vulnerabilidad de la población, y que había ya además sufrido múltiples choques de tipo ciclones, ¿no? Haití está en el pasaje de los ciclones. Y esta vulnerabilidad es muy evidente cuando uno compara la situación de fenómenos naturales de la misma amplitud. Acuérdense que en el mismo año, en Nueva Zelanda, en Christchurch, justamente hubo un terremoto de la misma magnitud, pero no provocó ningún muerto. Igualmente, el ciclón que pasó por Cuba antes de llegar a Haití provocó 30 muertos, mientras que en Haití fueron 720 muertos. Es decir, mismo impacto, mismo fenómeno, natural de la misma amplitud no provoca el mismo impacto en términos de pérdidas de vidas humanas y destrucción, y esto depende evidentemente de la vulnerabilidad, y ella misma depende de la capacidad del Estado para organizar y prevenir los efectos de esta catástrofe. Y por consiguiente, todo proyecto de investigación como el nuestro debe no solamente apuntar a medir el impacto ex post de la catástrofe, pero también identificar los factores de vulnerabilidad que permitirán prevenir las consecuencias que hemos observado en el caso de Haití. Muchísimas gracias, Javier, que nos has contado de estas experiencias. Muchas veces, como desde la antropología, tenemos unos proyectos muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, para nosotros es interesante ver cómo es el entramaje entre varias grandes asociaciones y cómo se lleva eso a cabo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes, y creo que este diálogo entre distintas disciplinas debe continuar y va a ser muy fructífero para futuros estudios. Gracias. Desde aquí también damos las gracias a Traude Mulauer, profesora de Antropología de la UNED, y a su invitado, Jesús Herrera, director de investigación en el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, por participar en Sin Distancias.